quiero contar un poquito la agenda de lo que les preparé para hoy. La idea es poder mostrarles primero un contexto bien breve, para eso les traigo un video de lo que es Procore en términos del diseño de servicio. Un video cortito, 3 minutos, que me permite darles un contexto, ¿cierto?, de cuál es la metodología, el proceso que identificamos, y de ahí poder mostrarles cuáles son las cosas que nosotros, ¿cierto?, como consultores nos enfrentamos en el día a día respecto a la implementación. Y luego les voy a mostrar algunos casos para que ustedes vean cuál es el choque de realidad respecto a una aspiración que puede tener una organización y otro lo que en verdad puedo hacer en términos de implementación. En ese sentido, cuando yo veía la invitación, un poco hablamos de implementación de proyectos de diseño de servicio. Lo primero que voy a hacer como inquietud antes de ver el video es que efectivamente uno lo que puede pensar es que la implementación ocurre cuando ya tengo las soluciones co-creadas por la organización, o puede pensar que la implementación ocurre desde el primer minuto, en el minuto que se decide una organización a implementar un proceso de diseño de servicio. Eso ya es implementación en sí mismo, aunque uno hable de una investigación, hable de un codiseño y luego de una implementación, un prototipado. Todo eso también lo podemos considerar como una misma implementación si consideramos que es un proceso sustentable del tiempo, que se sigue co-creando y que no es una sola instancia, ¿cierto?, para siempre, ¿ya? Entonces eso les voy a contar con casos más concretos, con cosas que uno escucha de los clientes que generalmente generan barreras para la implementación. Pero primero los voy a invitar a ver este video cortito. Les voy a pedir si no tenemos el audio grande, así que lo vamos a tirar desde el computador. Así que esperemos que se escuche lo mejor posible. A comienzos del siglo XX, la mecanización y la producción en serie redujeron los costos de fabricación y masificaron el consumo. El más competitivo era quien mejor gestionaba su proceso productivo. A partir de los años 60, las marcas que se hicieron fuertes fueron las que además supieron captar los desafíos y las oportunidades de la logística. Hacia 1990, la era de la información permitió a las empresas conocer mejor el comportamiento de las personas y sus demandas. El actor más competitivo pasó a ser quien mejor aplicaba esos datos a la gestión del negocio. Sin embargo, en los últimos 10 años, las oportunidades de diferenciarse y agregar valor se han centrado en las personas y en cómo entregarles experiencias significativas y memorables. Por eso hoy, el más competitivo es quien mejor logra conectarse funcional y emocionalmente con las personas. El desafío actual para las marcas es empatizar con sus clientes, identificando cada momento de la secuencia de eventos que se despliega en la entrega de un servicio y diseñando iniciativas que transformen ese servicio en una experiencia única. Para hacerlo, es imprescindible incorporar herramientas de innovación que agreguen valor enfocándose en las personas y no solo en los procesos. En Procore, creemos que el diseño y la metodología de su proceso creativo, conocida como Design Thinking, ofrecen una de las herramientas de creación de valor más potentes para las empresas y sus marcas. Para nosotros, diseñar un servicio es generar acciones destinadas a ayudar a alguien a hacer algo, buscando convertir ese esfuerzo en valor para la organización y en una experiencia superior para el cliente. Un proyecto de diseño de experiencia de servicio comprende 3 fases. La primera es observar y descubrir, mediante una inmersión profunda en la organización y en el servicio, lo que permite levantar un diagnóstico experto de la experiencia de usuario y configurar el Customer Journey Map que describe la secuencia completa de interacciones con el servicio y la percepción del cliente en cada momento clave. La segunda fase es de ideación y diseño colaborativo con quienes intervienen en el proceso de entrega del servicio. En esta etapa se generan ideas de alto impacto y factibilidad para mejorar la experiencia de los clientes. Además, se desarrollan prototipos que permiten evaluar e iterar las propuestas generadas. La etapa final consiste en un blueprint con las especificaciones de implementación de las iniciativas surgidas en la etapa previa. Aquí también se fijan los indicadores de satisfacción para medir resultados, la agenda de ejecución y los responsables de cada tarea. En Chile, cada vez más empresas han decidido ponerse en el lugar de sus clientes para innovar diseñando experiencias de servicio.
Ellas entendieron el valor de estar no solo en la mente, sino también en el corazón de las personas. Somos Procorp. Bienvenidos a la era del cliente. Ahora focalizando en lo que es la implementación. Como yo les comentaba, y aquí aparecía un poco graficado, la implementación aparece como la tercera etapa, ¿cierto? Pero si uno lo ve desde otro paradigma, la implementación ocurre desde el primer minuto. ¿Ya? En términos de, muchas veces, las solicitudes que nos llegan son de departamentos particulares, son de una gerencia en particular, que está muy alejada en el día a día, ¿cierto?, de la operación misma de cara al cliente. Entender que esas personas que finalmente hacen carne y servicio también tengan esa necesidad no siempre ocurre en el primer momento, por lo tanto hay que ir subiendo cada vez a más personas al proceso para que efectivamente la implementación sea impecable. Nosotros hablamos de ese término, una implementación que sea impecable, porque hemos tenido muchas experiencias donde procesos de generación de iniciativa o de ideas de cara a un usuario, finalmente en el momento de la implementación falla algo por la metodología en la que yo quiero implementar y finalmente digo, la idea es la mala y no pienso en que la metodología de implementación es la que está fallando. ¿Okay? Entonces, para tener algún contexto también respecto al video, nuestra propuesta de valor siempre y desde el primer minuto de los proyectos es pensar que los proyectos se tienen que abordar de una manera colaborativa, ¿cierto?, en la creación de los resultados y los inputs que vamos a ir activando. Es holística, eso quiere decir que tiene que trabajarse de manera sistémica y convergente, y este es el punto que nos desafía a pensar en una implementación del diseño de servicios más allá del proyecto en particular, que efectivamente tiene que involucrar sistémicamente a toda la organización. Por lo tanto, cuando uno habla del back y el front, por ejemplo, aquí ya hay que empezar desde el primer minuto a entenderlo como un mismo ecosistema, y no como partes segregadas que en algún minuto van a recibir una posta de algo que tienen que hacer. Tienen que estar en el origen y en la generación de las ideas para que luego esto tenga el sentido que yo les comentaba antes. También tiene que ser empática, y aquí creo que llevamos bastantes años hablando de que lo empático tiene que ver con el cliente, con el usuario, con quien ocupa lo que estoy solucionando, pero también tiene que ser empático con quien lo provee. Por tanto, hay muchos elementos aquí. Por ejemplo, cuando uno habla de implementación no solamente es desarrollar un sistema, sino que también aquí aparecen alertas desde el diagnóstico, si por ejemplo en términos de todo lo que es la retribución económica para la persona que genera el servicio, los modelos de incentivo, etc., también empiezan a, de alguna manera, cuestionarse con este mismo proceso. Por lo tanto, la implementación no solamente es de cara al cliente, sino que dentro de la organización. ¿Y cómo lo hacemos para, en la idea de los casos, equivocarnos rápido y barato, que ese es el principal input que nosotros tenemos, es que efectivamente el proceso sea prototipable, que sea medible y perfeccionable antes de implementar a gran escala? ¿Okay? Y esto es lo más difícil, y es lo que hoy día quiero profundizar un poco más, cuál es la realidad que nosotros nos encontramos, porque efectivamente no hay una cultura, ¿cierto?, que ayude a que esto avance de esta manera. Ojalá nos dediquemos más tiempo a estar dentro de una sala y generar el prototipo lo más perfecto posible para evitar equivocarnos. Nosotros hablamos al revés, decimos equivoquémonos lo más posible, pero que sea barato, y así efectivamente logremos el resultado que queremos. Este es el proceso en general que nosotros aplicamos. Se lo voy a contar a grandes rasgos. Como ustedes ven en el video, la herramienta central que nosotros utilizamos es el Journey Map o el viaje del cliente, que cada vez es más complejo. Cuando empezamos a hacer esto, trabajamos con un Journey Map durante todo el proceso. Hoy día ya estamos en capacidad de ir distinguiendo los distintos Journey Map en términos de qué es lo que yo quiero lograr, ¿cierto?, cuando lo tengo como un producto. Entonces, en primer lugar, nosotros siempre identificamos lo que es el Journey Map de diagnóstico, y aquí hay un primer punto. Muchas veces los clientes, las organizaciones creen que al levantar ese primer journey, ¿cierto?, después yo voy a rediseñar uno nuevo, uno distinto. Y lo que nosotros nos hemos encontrado con más de 25 proyectos ejecutados es que yo diría que el 90% de los clientes ni siquiera tienen detectado el viaje del cliente. Por lo tanto, el primer input es adoptar, ¿cierto?, esto que está viviendo el cliente hoy día y hacerlo propio y empatizar desde esa evidencia del cliente. Luego tenemos el Journey Map de diseño, ¿cierto?, que ya nos vamos aproximando a base de la implementación, y lo concebimos más que como una redefinición del viaje del cliente, es efectivamente de qué nos podemos acercar. Por ejemplo, en esta etapa es donde nosotros generamos la batería de iniciativas que van a blindar la experiencia del usuario, y en general estamos sacando entre 17, 20 proyectos que en total suman más de 150, 200 iniciativas a implementar. Ustedes se imaginarán que ahí los clientes se van de espalda y dicen, ¿cómo hago para implementar 120 iniciativas? ¿Cómo hago para realmente generar un sistema que se haga cargo de que esto no sea una idea aislada? ¿Cierto? Para eso nosotros definimos un Journey Map de diseño que lo que hace es relevar lo que yo hoy día puedo hacer
que tiene alta factibilidad y alto impacto para el cliente, y blindar, es decir, me hago cargo que hay cosas que no puedo hacer, pero ayudo al cliente para que él no tenga que hacer un esfuerzo para lograr el objetivo de ese momento que no está diseñado. Por lo tanto, yo me puedo hacer cargo de momentos específicos, de interacciones específicas, e ir programando en el tiempo cómo lo voy nutriendo esto. Idealmente, que sea con la participación del cliente, ya, o del usuario. Eso quiere decir que lo donde más adolece la organización hoy día es en recibir ese feedback del cliente. Las empresas que hoy día destacan en experiencia de servicio son los que meten en el proceso el feedback del cliente a nivel de proceso, no solo a nivel de decir yo hablo con el cliente. Entonces, ¿cómo conectamos? Retomando un poquito también lo que veíamos antes, estos comentarios que el cliente puede ir dejando, pero que vayan directamente al proceso, al bar, para que esa persona tenga conciencia y sea visible la persona que está usando el servicio al final del día. Y finalmente tenemos el Journey Map de implementación, que a partir del diseño decimos, ok, entonces vamos a seleccionar los momentos y las iniciativas particulares para abordar, ¿cierto?, la solución del problema que hemos definido que queremos partir solucionando. Aquí el espectro es muy grande. Tenemos clientes que, por ejemplo, dicen, tenemos un año para implementar, por lo tanto se hace todo el proceso muy en detalle, sobre todo enseñando a las organizaciones a cómo implementar un proyecto de diseño de servicio, y luego pasando a la etapa más tangencial, o más tangible, ¿cierto?, de ir a probar la solución. Pero hay otros clientes que nos dicen, tenemos 2 meses, y en 2 meses uno tiene que, entre comillas, sacrificar algunos elementos, ¿cierto?, y de alguna manera hacer una entrega mucho más express respecto a cómo es el proceso, y que en la misma experiencia de implementación las personas se vayan dando cuenta de cuáles son los elementos que tienen que poner cierto énfasis para que se logre el objetivo final. Por lo tanto, aquí también hay mucho de manejar ciertas ansiedades, ¿cierto? Acá inherentemente hay incertidumbre en todo el proceso, porque no sabemos muchas veces cuál es la capacidad, ¿cierto?, y la disponibilidad de las organizaciones para afrontar estos desafíos, pero también porque uno se va dando cuenta que el mundo tiene diseñado toda la solución perfecta y no lo puede implementar todo en el corto plazo. ¿Cómo, de esa manera, entonces, cómo hacemos que esa ansiedad baje y de alguna manera movilice y no inmovilice? ¿Okay? Y eso lo vamos haciendo entonces en todo el proceso de implementación. Ahora hay 2 elementos que son claves para que esto no quede en el aire. Por un lado, nosotros establecemos 4 proveedores de experiencia que nos permiten ubicar las iniciativas o los elementos a implementar con un sentido, ¿cierto?, mucho más claro respecto a cuál es el impacto que quieren lograr. Y estos 4 proveedores son las tecnologías, las personas, los espacios y ambientes y las comunicaciones. Hay más, en algunos proyectos, por ejemplo, hemos tenido que abrir otros proveedores, pero en general son estos 4 los que nos ayudan a tener un ecosistema de iniciativa que haga sentido en la organización de cara a su implementación. Y como ven adentro, están todos conectados. Por lo tanto, yo no puedo generar necesariamente una iniciativa de tecnología si no entiendo que esa tecnología requiere una estrategia de comunicación, requiere un grupo de personas, ya sea que esté actuando frente al cliente o que esté en el back, ¿cierto?, que de alguna manera permite que esto ocurra, y en algunos casos los espacios y los ambientes, ¿cierto? Aquí estamos hablando mucho más del espacio físico de interacción, ¿cierto?, de los clientes, pero muchas veces aquí también entran los recursos, los equipamientos, los productos. Muchas veces terminan siendo también el punto de contacto físico con el cliente y no hay ningún otro, por lo tanto ahí también lo vamos relevando. Y nunca dejamos de fuera, aunque no intervenimos desde nuestra expertise, los procesos, los recursos y las estrategias de las compañías. Esto no puede quedar nunca al margen, porque esta es la agenda que tienen las organizaciones en el día a día. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a hablar de esto, al inicio es muy inspirador, sabemos que vamos a estar un poquito más adelante, pero mi cabeza sigue estando acá. Por lo tanto, si yo no conecto estos 2 mundos, de alguna manera, finalmente esto va a terminar prevaleciendo. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos rápidamente? Solamente en términos de recursos, los tomamos para saber si efectivamente la factibilidad de la iniciativa es real o no es real. Los procesos, para ver si están alineados con la experiencia del cliente o del usuario, y eso es muy relevante. En la mayoría de los casos, los procesos no tienen nada que ver con la vivencia que está viviendo el cliente o el usuario. Por lo tanto, ahí se explica, por ejemplo, el peloteo del cliente. Cuando uno va a hacer un trámite y dice que esto no se hace acá, se hace en la ventanilla de allá. Llega a la ventanilla de allá y me mandan para otra ventanilla. Y eso es porque el proceso nunca ha dialogado con la experiencia del cliente. Por lo tanto, no es inequívoco o muy difícil llegar a la solución del primer contacto. Que eso es lo que nosotros buscamos constantemente. Y la estrategia, que efectivamente aquí, si esto no está definido en razón de la experiencia de servicio que quiere vivir el usuario, esto en algún momento me va a terminar por botar esto o dejar fuera de la línea. Siempre nos gusta el ejemplo, que hoy día todo el mundo lo escucha, de Amazon, ¿cierto? Nosotros tuvimos la oportunidad hace un par de meses de escuchar una charla de Amazon en Nueva York,
Y ellos hablaban, por ejemplo, como en su modelo, lo central de la estrategia es que efectivamente son una organización cliente-céntrica. ¿Pero qué implica? No es solamente la declaración. De los 25 proyectos que nosotros hemos ejecutado, probablemente 20 tenían la declaración de que eran cliente-céntricos. Pero en el caso de Amazon nos llamó tanta atención porque ellos decían, si cualquier iniciativa que yo pueda generar en términos de procesos o de recursos y no tiene un impacto en el cliente, aunque eso me represente, por ejemplo, un ahorro de $1 millón al año, no lo voy a implementar. Quedan fuera de todos los pipelines de iniciativas o de proyectos todo lo que no impacta al cliente directamente o no genera un beneficio. Eso realmente es jugarse por la experiencia del cliente, ¿ya? Porque la tentación de hacer el negocio más rentable y dejar al cliente en segundo plano es muy grande y está en el día a día. Aquí ellos se la juegan realmente y no apuestan al beneficio de corto plazo, sino que al de mediano y largo plazo, como nosotros lo poníamos en el video, de no estar solamente en la mente. Es decir, con Andrea veníamos del mundo de la inversión de mercado y escuchábamos constantemente el top of mind, qué es lo que la gente, cuál es la marca que tengo en la cabeza. No me sirve solamente eso, me sirve la conexión emocional que tengo con esa marca. Y eso se logra de esa manera, ¿ya? Entendiendo que la estrategia tiene que tener ese componente. Entonces nosotros cuando empezamos un proceso, lo que invitamos a la organización es a observar e identificar las brechas que existen en el servicio actual con respecto a las necesidades y las expectativas de sus clientes. Esto hoy día acá es más complejo porque incluso las personas que están dentro de la organización tienen en vista lo que le pasa a los clientes, pero como el proceso no lo recoge, queda al margen, ¿ya? Entonces las personas muchas veces, los colaboradores de las organizaciones, están en una dualidad constante de hacer lo que le pide el negocio o hacer lo que le pide el cliente, ¿cierto? Por tanto, el proceso de implementación, como yo les decía, del proyecto parte de esta etapa, entendiendo que es así como se tiene que abordar el proceso de diseño de servicio. Provocamos constantemente un trabajo colaborativo. Si la colaboración no se da en el proceso se cae desde el inicio. Logramos un sentido compartido a la hora de ejecutar las acciones. La manera más eficiente de poder lograr una implementación impecable es efectivamente lograr un sentido compartido. Que esto no sea una imposición de la jefatura, que no sea una idea innovadora que nadie entiende, sino que efectivamente se genera a partir de diferentes cabezas de diferentes niveles de la organización y ahí se eliminan de alguna manera estas barreras verticales, ¿cierto? De yo tomo la posta de lo que me da mi superior, ¿cierto? Y es muy difícil que una idea que se le ocurre a lo que nosotros llamamos el PEC o el personal en contacto llegue al nivel de la estrategia de una compañía. Nosotros afortunadamente lo hemos logrado y eso se logra no solo involucrando a la gente, sino también con esto que les nombraba al principio del manejo, ¿cierto? De entender que hay ciertas líneas que no se pueden mezclar, hay algunos hitos que hay que ir marcando con algunas secuencias particulares para que se logre el objetivo final, y sobre todo en las conversaciones que se dan en mesas integradas. Organizaciones que nunca habían tenido la posibilidad de tener a un gerente general sentado con, por ejemplo, el cajero del servicio. Nunca habían conversado. Y hoy día no solamente están conversando, sino que están poniendo al cliente en el centro. Y es impresionante la cantidad de similitudes o de puntos de encuentro que tienen, pero que nunca habían tenido la instancia de estar conversando juntos en una mesa. Y eso, si lo aplicamos a la metodología, finalmente terminando un producto que es bastante tangible. Co-creamos y provocamos el proceso de diseño e implementación de una manera sistémica y generando las capacidades para su sustentabilidad en el tiempo. La sustentabilidad es muy importante porque, como vamos a ver un poquito más adelante, hay muchas personas que creen que el diseño de servicios se hace una vez y para toda la vida. Y eso no es así. No es que requieren un consultor que esté constantemente al lado de ellos, pero sí que esta capacidad quede instalada. El principal objetivo para Procore no es alargar los proyectos. De hecho, nuestra intención siempre es llegar a mayor cantidad de organizaciones en tiempo mucho más acotado, pero que esas organizaciones terminen o sigan haciendo, replicando este proceso por el sentido que lograron al terminar el acompañamiento que nosotros le hemos dado. Yo les mostraba en el video algunos de los clientes que hemos tenido. Aquí hay una actualización más grande. Lo interesante es que todos estos clientes contrataron un proyecto de diseño de servicio, pero todos llegaron a puertos distintos. Ya todos implementaron los proyectos o implementaron el sentido del diseño de servicio de maneras distintas, ¿ya? Y aquí les voy a mostrar un poquito más adelante algunos casos, pero hay algunos de estos clientes que, por ejemplo, entendiendo que el proceso era de 3 etapas, que duraba tanto tiempo, cortaron el proyecto en el primer tercio. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el sentido no estaba llegando y que era una capacidad interna, que no pasaba por la metodología, que no pasaba por el tema, sino que por la misma estructura. Y esos clientes son los que hoy día llevan 2 años o 3 años reestructurando, ¿cierto?, las organizaciones para hacerse cargo de esto. Ahí les voy a dar más detalles de algunos de los ejemplos. El más conocido, que no lo voy a tocar más tarde, que es el de Metro, ¿cierto?, que es el proyecto que nos hizo conocido también como consultores. Un proyecto que duró
8 meses, casi un año ida y vuelta, pero que hoy día, ¿cierto? Que ya han pasado 5 años, 6 años desde que hicimos el proceso, están todavía implementando soluciones de diseño, ¿cierto? Están creando interacciones, y eso es porque tuvieron un proceso de 2 años donde tuvieron que reorganizar muchas estructuras internas para que se pudiera hacer esto, ¿ya? Entonces hay diferentes niveles de implementación, ¿cierto? Y eso es importante y reconocido. Por lo tanto, el desafío es entender la implementación desde el origen del proceso. Es decir, cuáles son las capacidades, cuáles son las necesidades, las expectativas y hacia dónde quiero llegar, no solamente en términos de qué el consultor que me va a entregar. Son también muchas las ocasiones donde hemos llegado y no somos los primeros consultores en hablar de diseño de servicio. Y siempre la señal es, mira para atrás y aparece un mamotreto, ¿cierto?, donde está todo el diseño del servicio. ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? Esa es la pregunta más común que nosotros recibimos, ¿ya? Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que hay muchos procesos de diseño de servicio que te hablan de la implementación cuando te quieren el entregable, ¿cierto? Ahora implementa. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son las capacidades que necesito? Eso nosotros lo vamos a hacer desde el inicio. Por eso tenemos un concepto que es central, que siempre hablamos de que las marcas, las organizaciones, etcétera, son la promesa de una experiencia. Por lo tanto, cuando yo veo algo, espero que pase algo, hay una expectativa. Y eso también ocurre hacia adentro. Muchas personas que entran a trabajar en organizaciones, que quieren, porque les interesa el servicio que entregan a la comunidad, por ejemplo, se dan cuenta que estructuralmente, por el lado interno, no tienen los recursos ni los mecanismos para efectivamente cumplir con la promesa. Y eso genera un desincentivo, un sinsentido, y finalmente es el servicio el que va absorbiendo todo ese malestar al interior y no se expresa de buena manera de cara al cliente. Por lo tanto, aquí tenemos algunas ideas que yo les traigo de cosas que nos van ocurriendo en el día a día. Cuando uno comienza el proceso de servicio, escucha constantemente esta idea. Y estos son clientes que nos llaman y nos solicitan proyectos. Y así todo nos encontramos con ideas como, esto es una apuesta, no sabemos lo que va a pasar. Se hace solo una vez en la vida, ¿cierto? Y hay que aprovechar y estrujar al consultor. Y tercero, esto ya lo hemos hecho de otras formas y no resulta. Esto último es lo más común cuando uno llega después del diagnóstico, después del rediseño, a evaluar las iniciativas que quiero implementar, los proyectos. Oye, pero esto ya lo habíamos visto, esto lo trabajamos en un grupo, ¿cierto? Y sacamos esta misma idea, lo llevamos donde un cliente y esto no funcionó. Lo que uno tiene que preguntarse ahí entonces, si lo que no funcionó es la idea, ¿cierto?, la iniciativa, la acción, o no funcionó el sistema que está por detrás soportando que eso ocurra y que el cliente lo pueda utilizar, ¿ya? Y eso es lo que generalmente nos pasa, porque después volvemos a prototipar iniciativas que ya fueron probadas pero de una manera distinta y funcionan, ¿ya? Y eso requiere también todo un cambio cultural, que por eso hago el link con el sentido. Las transformaciones culturales, ¿cierto?, son el gran paraguas de estos procesos. Generalmente nosotros terminamos con un gran proyecto de implementación que es el engagement o el cambio cultural de la organización. Y eso finalmente es a largo plazo, ¿cierto? Y genera mucha más ansiedad en nuestros clientes porque dicen, ¿y cuándo veo el efecto tangible de la asesoría? Pensando que el cambio cultural no es muchas veces ese cambio. Y cuando ya estamos en marcha de los proyectos, empiezan a aparecer cosas que, si uno no las aborda desde el principio, la capacidad de implementar es casi cero. No tenemos capacidad de agenda para reunir a la audiencia específica. Cuando hablamos de, por ejemplo, instalar células dentro de las organizaciones que vayan trabajando los proyectos de manera integrada, pero resulta que, como yo les comentaba antes, el proceso o la línea que ellos llevaban ejecutando no les permite abordar estas instancias de la manera que las tendrían que abordar, ¿cierto? No tenemos los medios idóneos para acceder a nuestros clientes. No hemos encontrado de golpe, después de 4 meses trabajando, con que no tenemos un buen CRM, con que la data en verdad la teníamos desde otro enfoque, entonces no nos sirve mucho para contactar al cliente. Y esto es súper relevante porque cuando nosotros hacemos la investigación o todo el levantamiento del estado del servicio actual, no lo hacemos a espaldas de la organización, lo hacemos con la misma organización. Tenemos una técnica, por ejemplo, de investigación que se llama el Safari, que hacemos que los mismos clientes vayan a vivir la experiencia de los usuarios, para que empaticen con esa realidad. Y si ellos no tienen la agenda, no tienen los medios, ¿cierto?, eso no lo pueden hacer. Por lo tanto, es muy importante cómo vamos alineando desde ya, desde la investigación, cómo estos elementos de los procesos nos van entregando input, ¿cierto?, para el proceso de más adelante. Y el tercer punto, tenemos visiones estratégicas no alineadas, pero pese a eso, nos ha ido muy bien. Ese es también uno de los elementos más complicados. Mira, aquí tengo mis números, aquí tengo la EBITDA, y la EBITDA está bien, ¿cierto?, pero sabemos que estamos pensando cosas distintas. Les voy a dar el ejemplo concreto de... En un taller estábamos con 45 personas de la organización, por un lado estaba el dueño de la empresa y por otro estaba uno de los gerentes más importantes de la organización.
Y en algún minuto, en la discusión de cuál es el servicio que queremos entregar a nuestros clientes, habían dos visiones contrapuestas. Es impresionante como ver la imagen de dos personas paradas, uno en cada lado, y todo el resto, los 40 personas sentados, y uno pensaba cómo ellos trabajan en el día a día. Tienen dos estrategias que constantemente se les van tirando encima y no lo están conectando por lado. Entonces en ese momento nosotros detenemos los proyectos, alineamos la organización y le damos un sentido único al proceso para que la implementación efectivamente sea impecable. Les traje un ejemplo de una compañía que esto realmente lo ha tomado en serio y ha trabajado la implementación no solo de cara a la experiencia de servicio que vive el cliente, sino que lo que vive sus propios empleados, sus colaboradores. Este es el ejemplo de una tienda que se llama Container Store, que está en Estados Unidos, que la gran gracia que tiene es que tiene un solo producto. Ellos venden cajas, ¿cierto? Estas cajas plásticas o distintos materiales para guardar cosas. El objetivo, ellos tienen solo ese producto en diferentes variedades, diferentes colores, ¿cierto? Pero ellos entendieron que la promesa de esa marca no era vender cajas para guardar cosas, sino que era entregarles tiempo libre, ¿cierto? O tiempo a personas que no lo tenían porque viven en ciudades de poco espacio, ¿cierto? De carga dinámica del día a día muy alta. Por lo tanto, ellos entendieron que el concepto que estaba detrás de esto era dar felicidad a la gente. ¿Ya? Lo resumieron en eso. Vamos a darle espacio para que organicen sus cosas, para que tengan más tiempo para sí mismos y sean felices. Pero eso yo no lo puedo proponer al cliente si es que no creo que mi propia fuerza de venta, mi propio punto de contacto no lo cree. Por lo tanto, esta empresa lo que hizo es generar o crear, ¿cierto?, colaboradores felices. De manera tal, con una batería de acciones muy grande, que lo que hace es que, como colaborador, yo lo creo, lo siento, lo vivo y se lo transmito al cliente en el momento de interactuar con él en términos de servicio. Y eso efectivamente se siente. O sea, ustedes pueden ver que cuando uno interactúa con un servicio, uno nota cuando el punto de contacto lo está haciendo por un sentido o lo está haciendo por una obligación. Nosotros siempre ponemos el ejemplo, me tocó hace 7 años atrás hacer un estudio con McDonald's y fue uno de los primeros puntos donde los usuarios decían, si uno se da cuenta que a este tipo le pagan poco, uno sabe que lo está haciendo sin ganas, por lo tanto todo eso que me está transmitiendo el servicio, lo que me está haciendo es mostrar la cocina de la organización, me está mostrando el back, pero lo malo del back, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que esto esté alineado? Tiene que ser trabajado hacia adentro y hacia afuera, ¿ok? Y lo ideal que nosotros hoy día con la experiencia hemos aprendido es que esto no se tome al final del proceso, sino que se haga desde el inicio. No solo con los talleres, con la participación, sino que con la efectiva activación de iniciativas desde antes de terminar el proceso de diseño de servicio. Luego, lo que vemos es que una vez que se ha conseguido levantar el estado del arte del servicio, ¿cierto?, de cómo está hoy día, es inevitable que muchos esfuerzos de la organización se vuelven en apagar incendios. Mitad del proceso, se presenta esto y, por ejemplo, la línea operacional se da cuenta, oh, estamos haciendo mal esto. Inmediatamente se manda a una cuadrilla, a un grupo, una unidad a solucionar el problema. Y se empiezan a apagar estos incendios sin considerar una estrategia detrás, ¿cierto? Es decir, lo quiero solucionar mañana, pero no sé si esto se va a volver a repetir pasado mañana o la semana que sigue. Por lo tanto, efectivamente no hay un sistema atrás que ayude a solucionar esos problemas, sino que simplemente es un parche, ¿cierto? Y es común escuchar en ese punto, entonces, cuando nosotros planteamos estos hallazgos, ¿cierto?, que lo que ayudan es a visibilizar que hay diferentes quiebres en la experiencia. ¿Pero qué cliente te dijo eso? ¿Tienen el dato exacto de ese cliente? Como si el problema se fuera a solucionar porque ataqué a un cliente que tuvo un problema. Pero ¿cuántos clientes conocieron para dar ese diagnóstico? Y ahí entra la pelea eterna, ¿cierto?, entre lo cuantitativo y lo cualitativo, o entre lo representativo y lo significativo. Nosotros buscamos llegar a este punto, a lo significativo del servicio, no lo representativo. Generalmente complementamos nuestros proyectos con un estudio cuantitativo que refuerza y que permite que la organización avance, pero siempre el significado detrás de las interacciones, la expectativa, el estado emocional del cliente, que eso no lo recoge una herramienta cuantitativa de buena manera, ¿cierto?, es lo que nosotros ponemos acá. Y aquí empezamos a entender las barreras, entonces. No veo el proceso, no veo el sentido, sino que veo la solución en el minuto. Y finalmente, lo que ahí está fallando es la operación, ¿cierto?, sin mirar la estrategia. Es decir, aquí el que está fallando es el que ejecuta, no el que piensa, como si fueran dos cosas separadas, ¿cierto? Y lo que nosotros implementamos es que efectivamente todos piensan y todos implementan al final del día. Esta es una figura que no proviene de nosotros, sino que es lo que los clientes que nosotros tenemos finalmente generan como output del proceso. Nos encontramos principalmente con organizaciones que al momento de implementar o de generar, ¿cierto?, un diseño de servicio empático, parten desde la línea estratégica, que es la parte del embudo, ¿cierto?, más angosta,
pasando por los mandos medios y llegando finalmente a la línea operacional. Es decir, esa línea operacional a la mano izquierda no está participando en la estrategia. Y ellos mismos se dan cuenta que lo que hay que hacer es dar vuelta a esta idea, ¿cierto? Y trabajar desde la línea operacional hacia arriba, entendiendo que la línea estratégica va a tomar decisiones mucho más coherentes, con mucho más sentido y con mucho más valor para la organización y para el cliente, si es que yo integro a esta gran masa de personas que son los que tienen el feeling real del servicio, ¿cierto? Entonces es muy importante porque acá hay un actor que es el llamado a articular esto, que son los mandos medios, ¿cierto? Que uno lo podría pensar en términos de sugerencia, ¿cierto? O de rol articulador entre la estrategia y la operación. Si aquí estos mandos medios siguen respondiendo desde ese modelo a la estrategia solamente y no a la operación, se genera la disociación. Si yo efectivamente tengo una bisagra acá y conecto la operación con la estrategia y lo hago partícipe, esto va a tener sustentabilidad en el tiempo. Aquí algunos ejemplos de lo que yo estaba comentando. Cuando aplicamos la metodología, conseguimos la implementación entonces desde la generación de sentido y no solo desde la tangibilización del blueprint, que es lo que nosotros entregamos, ¿cierto? O lo que en general las empresas consultoras de diseño de servicio tienen como el valor del entregable, ¿cierto? Que es el blueprint. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Esta es la visión de un blueprint tradicional, ¿cierto? Es que el viaje al trabajarse con ellos desde el inicio, se va generando ese sentido de dónde estoy yo en esa vivencia del cliente. Luego se generan pilares del servicio y esos pilares tienen que ver no solamente con la expectativa del cliente, sino que con lo que yo puedo entregar como proveedor de ese servicio. El ejemplo de Metro es muy bueno porque cuando se hizo el estudio, el levantamiento, los clientes lo que pedían, ¿cierto? Era que el metro fuera cómodo. Y sabíamos en ese momento que no había ninguna posibilidad de entregar a los usuarios del metro el concepto de la comodidad. Iba a ser una falsa promesa. Por tanto, sí se podían activar otros elementos como la predictibilidad, ¿cierto? Que yo sé que tomar el tren en un minuto, sé cuándo voy a llegar, a menos que ocurra algo específico, ¿cierto? Que también hoy día se ha ido blindando para que el cliente esté al tanto de eso y no genere espacios de laguna donde el cliente queda botado, ¿cierto? Y esos pilares, muchas veces nos quedamos un buen tiempo analizando esos pilares, porque lo que necesitamos es que efectivamente haga el sentido. De estos pilares sale la iniciativa. No son iniciativas que aparecen porque a alguien se le ocurrió, porque fue una buena idea, porque tenía un buen partner dentro de la organización, sino porque responde a una estrategia, a un pilar, a más de un pilar, ¿cierto? A un modelo de negocio, a otro modelo de negocio, pero que fue co-creado por toda la organización. Esta es la forma donde nosotros hacemos el paso desde el codiseño hacia la implementación. Lo que nosotros proponemos son 4 grandes pasos, porque en general no hay cultura respecto a qué significa implementar un diseño. Entonces, lo que nosotros hemos entendido es que aspirar a que en un proceso de 4 o 5 meses de generación de iniciativa se logre la profundidad del diseño de lo que quiero implementar es muy difícil. Por lo tanto, siempre hay una etapa, luego de generar el gran roadmap de proyecto, de profundizar en el diseño de las iniciativas, interacciones, que efectivamente quiero ir a prototipar, ¿ya? Entonces ahí se trabaja nuevamente con equipos o con células que terminan diseñando, ¿cierto?, la solución a una problemática puntual, ¿cierto?, que puede ser una problemática que está dentro de una problemática mayor, y a partir de eso yo voy construyendo el prototipo, ¿ya? Esto también es muy importante. En muchas organizaciones que prototipo, piloto, es lo mismo, ¿ya? No hacen diferencia entre uno y otro. Y es muy importante hacer la diferencia porque te va hablando de la metodología y de qué es lo que debes esperar de uno y del otro. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de prototipo, ahí hablamos de este concepto de que quedémonos rápido y barato. Hemos prototipado, por ejemplo, en el caso de Entel, prototipamos en las oficinas de Procore, en el casino de Procore, y todo lo que era contacto con el cliente estaba hecho a mano, con una hoja, y teníamos un cronómetro que íbamos midiendo cuánto duraba cada interacción. Es decir, y eso no está implementado o no está concebido dentro de las organizaciones. Lo que tratamos es de que eso se mantenga, ¿cierto?, y se genere en el tiempo como una práctica común. Luego que tenemos probado los prototipos, como yo les decía, en diferentes niveles de exigencia, ya puede ser en un año, prototipando 6 meses o 2 meses, porque muchas veces, como esto no está instalado en la organización, lo que se necesita es una señal de que esto funciona, de que da un output concreto y luego se empieza a implementar a más largo plazo. De alguna manera, el contexto nos está poniendo a prueba, ¿cierto? Y quieren saber cómo esto dialoga con la forma en que se trabaja en el día a día. Luego entonces ya pasamos a el piloto, ¿cierto? Cuando efectivamente hemos probado la solución, le hemos hecho los ajustes, le hemos iterado las veces que sean necesarias y luego se va a probar en una unidad mayor y finalmente cuando vamos viendo cómo se comporta en esa unidad mayor, se escala o se lleva al lado final a la ejecución completa de cada cliente.
Lo interesante es que de todo el script de iniciativas que aparecen, hay algunas que estaban incubadas en las organizaciones, pero que no le habían dado relevancia. Y con este proceso se dan relevancia y pasan directamente a la ejecución. Procesos donde el cliente estaba totalmente abandonado, el usuario no tenía ninguna estrategia, ningún recurso para solucionarlo y estaban dentro de la organización, solo que no se habían puesto en un proceso que permitiera que se ejecutara. Por lo tanto, la asistencia en la implementación de los proyectos priorizados en la etapa de codiseño, constituyendo y coordinando estas células de trabajo que yo les comentaba, con la participación de colaboradores incumbentes y convocados a cada proyecto. Esto también falla muchas veces, porque delego, ¿cierto? Derivo, mando a alguien de mi equipo para que trabaje, y no voy yo. Ahí también se caen los procesos. Los liderazgos son muy importantes. Nosotros, por ejemplo, como una condición, pedimos que en general estos proyectos sean llevados por la gerencia general o por el directorio de las compañías, para que esto no se caiga en el proceso y para que efectivamente los líderes que tienen que estar ahí diseñando el prototipo no manden a un responsable que no estuvo en el proceso, que no entendió cómo fue toda la cadena y que finalmente la implementación va a ser una idea más que quiero probar. Y estas células tienen un foco, ¿cierto?, en la ejecución de los proyectos y son coordinados, orientados y supervisados por el equipo consultor. El ideal es visualizar estas células desde el proceso de codiseño, evitando que se involucren en el proceso de manera descontextualizada. Hemos tenido, afortunadamente en el último tiempo, experiencia con clientes muy buenos que esto lo entienden y pese a que nosotros no lo hemos explicitado en un minuto particular, ellos ya están armando estas células para que efectivamente tomen el relevo y lo sigan construyendo hacia el futuro. La diferencia es bastante grande. Cuando las células están presentes ya en la organización, cuando nosotros llegamos, efectivamente el proceso es mucho más rápido, mucho más ágil. Cuando las células no están y hay que crearlas y empezar a echarlas a andar, es donde los procesos se detienen 3 meses, 6 meses o hasta un año. Y esta es la forma, para llevarlo a algo mucho más concreto, de cómo nosotros vamos bajando los prototipos, ¿cierto? Si tenemos un gran marco, un proyecto de una interacción en particular con un cliente, lo que determinamos primero son los puntos de contacto, ¿cierto?, donde se da esa interacción. Luego, para cada punto de contacto, y frente al problema ya definido, decimos cuál es el objetivo que queremos lograr, ¿cierto?, con esta interacción que estamos rediseñando. ¿Cómo, ¿cierto?, vamos a generar ese prototipo? ¿Quién va a ser la persona encargada de liderar ese prototipo, ¿cierto? ¿Y quiénes van a participar? Materiales, es decir, qué es lo que necesitamos para fabricar este prototipo, y las personas, que es muy clave, ¿cierto? ¿Con quiénes vamos a ir a probar esta idea, esta solución, ¿cierto?, o este prototipo? Cuando yo tengo todo esto bien claro, se empieza a echar a andar entonces el proceso, que ya es mucho más secuencial, ¿cierto? Ojalá desde una metodología ágil que permita que esto no dure mucho tiempo para que no se pierda sentido. Y finalmente esto va pasando por estos procesos de iteración, donde voy de alguna manera viendo cómo se comportó la acción que yo definí, cómo dio la iteración número 1, si se validó o no se validó la solución al problema que hayamos definido, y pasamos a una iteración 2, 3 o 4 dependiendo de la extensión del proyecto. Ahora, en términos concretos, les traje algunos ejemplos para que ustedes lo puedan ver. Este proyecto es bien interesante, hicimos un trabajo de cerca de 1 año 7 meses con INACAP. Ustedes conocen la institución, ¿cierto? Es una institución que tiene 3 grandes aristas: el Centro de Formación Técnica, el Instituto Profesional y la universidad. Y el gran desafío es que esta institución es una institución de puertas abiertas, es decir, que recibe al estudiante que quiere ingresar. Y eso tiene una dificultad inicial, que es que tengo que de alguna manera horizontalizar los conocimientos que tienen esos alumnos e involucrarlos en la vida estudiantil. Cuando sacamos los arquetipos que están detrás del uso del servicio, nos dimos cuenta que el 70% eran alumnos que denominamos como desconectados, ¿cierto? Alumnos que no entendían por qué estaban estudiando lo que estaban estudiando, que no veían el futuro, ¿cierto? Entonces, cómo el servicio que les daba esta institución les permitía conectarse con el estar ahí, simplemente. Ya ese era el primer paso. Con ellos trabajamos mucho rato porque es una institución que está en todo Chile, tuvimos que viajar a varias sedes en todo el país, y llegó un momento donde entregamos el blueprint y nos dicen, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Cierto? Si esto hay que implementarlo. Bueno, ha pasado 1 año y 5 meses desde que pasó eso, y eso, en todo ese tiempo la organización se ha estado preparando para tomar la posta de la implementación. ¿Cuál es el problema? Que esta institución tan grande, con tantos colaboradores a nivel nacional, muchas veces las iniciativas que se levantaron en el proceso también se estaban levantando paralelamente en las sedes particulares. Y cuando uno va a la sede a decir, vamos a prototipar esto, la solución ya está implementada, pero implementada de una manera súper distinta a como la teníamos concebido de la estrategia.
Por lo tanto, aquí hay todo un proceso que se está realizando hoy día, ¿cierto?, de alinear las fuerzas, retomar el proceso de 1 año y 7 meses que teníamos antes, para que efectivamente la implementación dé, ¿cierto?, una característica al menos similar, ¿cierto?, entre las diferentes sedes. Aquí es lo que hablábamos también del concepto de la omnicanalidad, ¿cierto?, y cuando uno espera que un canal de contacto se comporte de alguna manera, ¿cierto?, consistente con los otros puntos de contacto, es decir, es la misma marca la que está atrás, es lo mismo que ocurre acá, ¿cierto? Yo espero que, aunque tenga 30 sedes a nivel nacional, las 30 sean de la misma marca o del mismo dueño, entre comillas, y que haya algo que yo lo identifique con que son ellos. Otro ejemplo fue Casco, que trabajamos junto con Andrea, fue muy interesante el proceso de cómo recibimos el encargo, ¿cierto?, y cómo el proyecto llegó hasta una etapa determinada. Este es el ejemplo que yo les comentaba, que llegamos solo al diagnóstico, ¿ya? Entendiendo que el diagnóstico era solo el input para después desarrollar la estrategia. La organización dijo, lo queremos dejar hasta aquí. La implementación, hoy día la vemos muy lejana en términos de un sistema estratégico de servicio u experiencia. Por lo tanto, ellos dijeron, lo vamos a tomar como un desafío interno. Perdimos la trazabilidad de ese proyecto, hemos visto que se han activado algunas iniciativas, pero de vista del cliente, ¿cierto?, no se ve todavía un proceso que efectivamente sea empático con toda la evidencia del cliente. Este es el ejemplo de Entel, que también fue uno de los proyectos grandes que hemos implementado, y de hecho yo te podría decir que son uno de los casos exitosos de implementación en términos visuales, pero no necesariamente desde la estrategia, ¿ya? De que ustedes podrán poner su propia experiencia en juego. Esto lo hicimos el año 2011, lo hicimos primero porque la compañía tenía una exigencia que era real, que era el escenario de la portabilidad, había que de alguna manera diferenciarse y dar un valor agregado, y ellos entendían que los servicios o la experiencia de servicio omnicanal era lo que le iba a dar la diferencia. Ahora, la implementación de todo lo que hicimos en el proceso, que también duró más de un año, llegó a tener una tienda física, ¿cierto?, implementada, con lineamientos claros, pero lo que ocurría dentro, en la coreografía del personal en contacto, los recursos disponibles para el usuario, etcétera, etcétera, duraron un tiempo. Yo lo digo desde la experiencia de mí como usuario. Fuimos a probar la experiencia estuvo durante un tiempo, pero después de 6 meses, 7 meses, nos dimos cuenta que el modelo ya no estaba siendo aplicado. No entendíamos todavía por qué no se implementó, pero efectivamente aquí, tomando lo que escuchábamos al inicio, los sistemas que estaban detrás de soportar la experiencia no fueron capaces de estar a tiempo respecto al diseño de la estrategia. Por lo tanto, tuvo que dar un paso atrás y volver como al estado anterior, ¿cierto?, y tratar de trabajar esto internamente para que efectivamente lo vea el cliente al final del día. Y si no me equivoco, este es el último ejemplo, BTR, que también ellos nos plantearon la necesidad de transformar la compañía, ¿cierto?, de cable a una empresa orientada a la experiencia. Y a mí fue muy interesante porque ellos estaban muy sintonizados, tenían muchos recursos en términos de estrategia ya instalados. Por ejemplo, ellos no hablaban de satisfacción de cliente, ellos hablaban de NPS. ¿Cómo el cliente recomienda mi servicio? Eso es lo que les importaba. No, levantaba la mano algunos y decían, pero en la satisfacción está, ¿de qué vamos a hablar de satisfacción? Ahora vamos a hablar de recomendación. Tenían todo eso súper instalado, pero pese a eso, cuando entregamos toda la especificación de cómo la experiencia se iba a dar en la tienda, con un viaje de cliente bien diseñado por dentro, con interacciones bien definidas, con un sentido para el cliente y para el colaborador, con una estructura arquitectónica bien definida, finalmente esto también se terminó implementando de una manera parcial, desestructurada, ¿cierto?, entendiendo que las capacidades no se pusieron sobre la mesa en el momento necesario, ¿cierto?, pero ya no había una vuelta atrás con el proceso. Y para ir ya hacia el final, aquí les muestro algunos ejemplos, ¿cierto?, de cómo la implementación no solamente es física y tangible, sino que también desde el mismo diseño. Este es un blueprint donde nosotros, además de las iniciativas que están a nivel de listado, tratamos desde el recurso del diseño graficar o mostrar cómo se da la interacción. De alguna manera aquí estamos implementando, pero dentro de las mentes de los colaboradores de la organización, que dejen de ver un sistema, ¿cierto?, de Excel lleno de datos, ¿cierto?, donde yo estoy todo el día operando, y empiecen a ver cuál es la interacción que está detrás de esa ejecución que ellos hacen. Cuando lo empiezan a visualizar es mucho más fácil luego llevarlo a la implementación, es actuar de alguna manera ahí, ¿cierto? Ese es un ejemplo de BTR, y aquí tenemos otro, ¿cierto?, respecto a Entel. Y este es el producto. O sea, finalmente, por ejemplo, acá tenemos todo lo que es el escenario que teníamos que activar a nivel de implementación. Este es el caso de Mallplaza, ¿cierto?, donde ellos trabajaron todo el proceso de servicio y a nosotros nos llegó la medida de la implementación.
Tuvimos que hacer todo un proceso de lenguajear nuevamente el proceso, entender cómo lo había hecho otra empresa consultora, ¿cierto? Y darle sentido al personal en contacto que fue con quien trabajamos. Aquí definimos, si no me equivoco, eran 10 perfiles, más o menos 9, 10 perfiles, que cada uno lo que apuntaba era cambiar la estrategia del servicio. Ellos dejaban de ser simplemente colaboradores de una organización y empezaban a ser, de alguna manera, anfitriones de un usuario que iba a utilizar un servicio. Un solo ejemplo, hablábamos por ejemplo de que el guardia de seguridad iba a dejar de ser guardia de seguridad y ahora iba a ser un personal en contacto de recepción y seguridad. Ahí Andrea se acordará que los guardias miraban siempre hacia afuera, ¿cierto? Detectando cuál era la amenaza que podía entrar al mall. Y nosotros estábamos pidiendo simplemente que ahora ellos giraran para ver si había algún cliente que estaba perdido a la entrada del mall y lo pudieran orientar. Nos costó muchísimo cambiar solamente esa actitud, ¿cierto? Porque era algo que estaba muy penalizado, que lo hacían todos los días y donde no había un sentido respecto al usuario. Y eso lo tuvimos que hacer básicamente con aprendizaje vicario. Vestirnos de personal en contacto, hacer nosotros el script, el protocolo, actuarlo, ¿cierto? Para que ellos lo fueran imitando y aprendiéndolo por aprendizaje vicario. Y esto se ve así, desde el diseño del prototipo, ¿cierto? De la interacción a la acción misma. Nosotros decimos que del dicho al hecho hay prototipado. Y esto hay que ingresar en la organización. Hay que hacer que el prototipo no sea, ¿cierto?, esta exigencia de mostrar lo tangible y este es el resultado de mi trabajo, sino que muchas veces el prototipado es el inicio, ¿cierto? Es el inicio de cuestionarme lo que yo creía que era lo correcto. ¿Ya? Entonces, la implementación no solamente es en la capacidad o la oportunidad de mostrar qué es lo que yo hago, sino que es darle la oportunidad de que eso sea modificado, ¿cierto? Y por eso hablamos de la sustentabilidad. Marcas que en 5 años hicieron esto, pero no lo hicieron con el sentido, a los 5 años vuelven a rediseñar todo. En cambio, cuando dejamos esto instalado como ADN de la estrategia, son las mismas organizaciones las que saben en qué momento tienen que replantearse situaciones, tienen que remirar al cliente y hacer los ajustes necesarios, sin la necesidad de tener que llamar a un consultor, ¿cierto?, que los ayude nuevamente. Eso, no sé si quieren dejar abierto ahora el espacio para dudas, preguntas. Sí, no. Se está escuchando atentamente. En realidad, una de las cosas que se me importa en ese sentido es que todo lo que tú estás planteando de alguna forma requiere un compromiso estratégico de la compañía. Y en muchas de ellas el cliente no es más que un flujo retórico. Es decir, las empresas hoy día están guiadas por los flujos caja. Y eso implica que poner al cliente como centro no es una adaptación. Y esa es cómo trabaja eso. Y la segunda cosa es que estás creando unidades o células de trabajo, lo cual implica una empresa que es vertical y una empresa que es matricial, donde esas personas que tú estás incorporando en ese proceso, tú tienes que convencerlas de una parte que el pensar es parte de su pega y no sé por qué estás pagando por hacer. Y lo tercero es cómo esto tiene una bola de nieve, es decir, qué proyecto o cuál proyecto se realiza primero para que genere que vayan generándose nuevos proyectos en el mismo sentido. No se hace una golondrina, no acelerante, es decir, no porque hagas un proyecto que sea, por ejemplo, sea el diseño de oficina, donde hay una concopitancia, hay un cliente que genera que todos los proyectos de la compañía tienen la misma mirada. ¿Sabes? ¿Cómo trabaja a nivel estratégico eso para que efectivamente esto prenda? Porque si no, existe el proyecto, pero no existe ninguna más. Sí, son las dudas clave que van ocurriendo sobre todo en los equipos de trabajo. Esto es lo que nos verbaliza. El primer punto es que efectivamente cuando hacemos el diagnóstico nosotros lo dividimos en 3 grandes áreas. Lo dividimos en el diagnóstico del usuario, ¿cierto?, que es lo tradicional que uno hace, pero también tenemos un diagnóstico muy profundo, lo que denominamos la mirada interna. Y la mirada interna nosotros la dividimos en 3 grandes áreas: en la mirada estratégica de la organización, en la mirada operacional, ¿cierto?, y en la mirada del contacto con el cliente. ¿Ya? Antes hablábamos de una sola mirada operacional, que era de la sugerencia hacia abajo. Y ahí lo que nosotros hacemos de una manera sistémica es mostrar los dolores de la organización respecto a esa declaración que ya estaba instalada. Es decir, es muy raro que nos encontremos con un cliente que nos diga que quiere dar una buena experiencia de servicio, un cliente que no diga que tiene a su cliente en el centro, pero la mayoría de los casos son declaraciones que incluso llevan mucho tiempo, por lo tanto la credibilidad que tienen ya es muy difícil de dar la vuelta, pero siempre está ese bichito de decir en algún minuto lo declaramos y nunca nos hicimos cargo. El punto es cómo nosotros lo mostramos, ¿cierto? Y cómo les mostramos que eso tiene un efecto en el servicio.
Y es ahí donde la línea estratégica se hace cargo. Y dice, esto ya no es un reclamo, sino que es un problema sistémico. ¿Ya? Y ahí damos entonces el salto a la siguiente etapa, ¿cierto? Y me voy a la tercera pregunta. El segundo tiene que ver con que tú estás generando una célula, una unidad de trabajo, la cual, para que tú abarques todos los puntos de contacto de la compañía, va desde cuando tomas el servicio hasta cuando tú soportes el servicio. Por lo tanto, necesitas un grupo que sea transversal a la función. Y lo que involucrar a esa gente no solamente en el tema del desarrollo de servicios, sino que hacerle entender que el pensar sobre una cosa como cambio ese futuro es un switch, es parte de la pega, o sea, porque te están pagando por hacer algo. O sea, mi pega es cobrar. No me están pagando por pensar que a lo mejor puedo cobrar de una forma distinta. Exacto. Lo primero es que nunca es tan dura esa separación, ¿no? Siempre está la intención de esa persona que está ejecutando también de alguna manera transmitir lo que sabe, ¿cierto? No es como póngase a pensar en cuál es la solución, sino que transfiere su propia experiencia, ¿cierto? Como pensamiento para que eso se active. Ahora, la célula siempre tiene que ir en paralelo al proceso que ya está andando. De alguna manera tengo que demostrar con datos que el resultado de esa célula, si lo contrapongo con lo que se está haciendo hoy día, tiene un impacto distinto. Y eso nosotros lo vemos viendo, ¿cierto? Hemos visto cómo la sustentabilidad se genera mucho más con el trabajo de estas células que como lo estaban haciendo hasta ese momento. Pero en tu primera etapa es teórica. Su primera etapa es teórica, ¿cierto? Y ahí la resistencia a que esto no se caiga es muy importante, por eso yo hablaba de que lo estratégico tiene que estar siempre solventando esto, ¿cierto? Permitiendo que ese error a veces me cueste, ¿cierto? Pero me cuesta hoy día, en los próximos 6 meses, pero yo sé que en 2 años eso va a tener un retorno, ¿cierto? Ahora, lo importante es que esas células sean multidisciplinarias, ¿ya? Es decir, no puedo tener una célula solamente de marketing, para hablar de comunicación de una marca. Tengo que tener a un TI, tengo que tener, ¿cierto?, a diseñadores, tengo que tener el comercial, tengo que tener al operacional, tiene que estar al menos 3 áreas de la compañía o del servicio involucradas, ¿cierto?, de la marca más bien. El servicio, las políticas comerciales y la operación. Si esos 3 elementos no están dentro de la célula, lo más probable es que en algún minuto esto pierda credibilidad y se pierda en el proceso. Pero la idea es que lograr células de trabajo que sean multidisciplinarias, que tengan una agenda asignada, por lo tanto ahí uno también cambia esta idea de no me están invitando a pensar, sino que esto es parte de mi trabajo. Y ahí entonces se liga con lo que yo les comentaba antes del modelo de incentivo. Así que yo gano, ¿cierto?, estando en este lugar y trabajando de una manera distinta. Y ahí se genera todo un cambio en el modelo de incentivo. Por ejemplo, si uno quiere ser un ejecutivo en el mundo financiero, el 80% de su meta del mes, ¿cierto?, es generar nueva venta. Y con suerte tengo un 20% de retribución económica por dar una buena calidad. ¿Cuál es el efecto al final del mes? La persona se enfoca al 80% y va tratando de captar cada vez más clientes y dejo los clientes que ya tenía los dejo de lado. Ese cliente yo no veo que le está comunicando esa mala experiencia a 7, 10 clientes más. Por lo tanto, nunca estuvo dentro de mi scope de datos el cliente que no era cliente, ¿cierto? Entonces, ese cambio también es muy importante. Cambiar eso que sí es de manera teórica, pero ir mostrando de la manera más tangible posible para entender que esto tiene un horizonte donde eso va cambiando. Pero sí tiene que ir en paralelo. Es decir, no resulta una transformación radical, ¿cierto? Por eso hablamos de 2, 3 años, 4 años de reestructuraciones organizacionales para que efectivamente eso funcione. Porque si no hay una estructura, efectivamente van a seguir los mismos mecanismos de retribución, van a seguir los mismos procesos que se van a comer a esto. Mi última pregunta, Manuel Varela. Sí, nos quedan, en 10 minutos tenemos que desocupar el lugar, así que una La última pregunta más de la tiene que ver actividad. con la pirámide. El fondo SAS inventó esa pirámide hace 40 años atrás. Pero es una estructura tan jerárquica como la chilena, donde en el fondo lo que tú estás haciendo es que tu equipo de trabajo lo estás empoderando para que genere cambio. ¿Cómo tú logras efectivamente que no se produzca algo que es típico? Es decir, yo opino lo mismo que mi jefe, porque a la larga este es un proyecto, pero mi jefe si no piensa lo mismo me va a echar de largo plazo. ¿Cómo se logra que en el fondo ese equipo de trabajo genere un cambio cultural? Ahí sí es muy importante el rol del equipo consultor, porque nosotros dividimos la metodología tratando de no mezclar en una misma instancia al jefe con el que recibe la orden, sino que los trabajamos de manera separada. Y nosotros hacemos instancias de integración de la información donde le mostramos las brechas. No ven personas, no ven cargos, sino que ven sentidos en diferentes lugares de la empresa. Y dicen, y esto es lo que opina el 80% de mi organización, y yo lo estoy viendo desde el otro lado. Exactamente. Y ahí es donde ellos generan esta imagen del triángulo, ¿cierto? Y no es algo que le digamos, esto lo tenemos que cambiar al inicio. Generalmente esto ocurre después de que ellos ven esos resultados de integración. En tu experiencia, ¿qué da mejores
afuera de la organización para que no tenga que interactuar con la inercia que eventualmente lo absorbe, o estar dentro de la organización y forzar que ocurran estas cosas para hacer los objetivos? Yo creo que es súper difícil verlo como dos alternativas separadas. Es decir, lo mejor es integrar esas dos visiones. Cuando la organización tiene una cultura que es propicia, que efectivamente alguien de adentro se haga cargo de esto, que hemos tenido la experiencia, claro, siempre cuando terminamos el blueprint y generamos los proyectos a implementar, hay dos roles que son muy claves. Uno que es el sponsor y el otro que es el responsable. Es decir, hay alguien que de alguna manera me está apoyando, realmente tiene una línea jerárquica más alta, y hay alguien que tiene que dar cuenta de cómo se está ejecutando eso. Eso cuando lo trabajas solo internamente, ¿cierto? Y también hemos tenido experiencias donde se han contratado consultores externos que se implantan dentro de la organización y van ayudando a este proceso, ¿cierto? Y donde mejor funciona es cuando están los dos, ¿cierto? Cuando tengo un sponsor, un responsable y un externo que ayuda a que esto se movilice los primeros meses, que le dé un sentido y que conecte las líneas, ¿ya? Ojalá tengamos esa integración, ¿cierto? Pero efectivamente hay organizaciones que están mucho más dispuestas y tienen un terreno, ¿cierto?, de elegir. Nosotros hablamos en el proceso de engagement de 4 pasos, y hay uno que yo considero que es uno de los más relevantes, que es el programa líder de líderes, ¿cierto? Que es generar un perfil de líder, ¿cierto?, que responda a las exigencias de la implementación y que de alguna manera prediquen con el ejemplo. Esto es tan simple, de hecho cuando yo hablo de sentido, me estoy refiriendo a sentido común, no es otro sentido más que ese. Y cuando yo no veo que mi jefe esté involucrado en algo, ¿cierto?, yo tampoco lo voy a hacer, a mí no me están pagando por eso. Entonces cuando yo empiezo a ver a esos líderes ejecutando, es donde yo los voy siguiendo, voy generando ese aprendizaje. Una última pregunta, porfa, para cerrar la conversación. Más que pregunta, solo quería felicitarte. Siento que tu video inicial fue súper explicativo en cuanto a cómo ha ido cambiando el éxito que va definiendo la empresa para llegar a la experiencia de las personas, más allá de si que son clientes o si que son empleados. Considero que el cambio cultural que están generando es de alto impacto para la cultura a nivel país, a nivel mundial, y eso. Muchas gracias. Y básicamente lo que hablaba de la innovación, que es un tema que está muy manoseado, ¿cierto? Y finalmente es como, ¿qué es innovación? ¿Dónde cae la innovación? Y la innovación es eso, en el fondo dar más espacio para crear cosas y que efectivamente no me pongan, de hecho esto no se puede. Nosotros no hablamos de se puede o no se puede, sino que hablamos del qué tal si. ¿Qué tal si tenemos una empresa igual que la de ustedes, pero que está trabajando acá al lado y que no tiene ninguna barrera? Trabajen de esa manera, y el qué tal si me permite ver el horizonte y después trazar el camino para llegar allá, y no ir en el día a día, ¿cierto?, viendo qué es lo que avanza, hacia dónde puedo llegar. Ese es el cambio cultural que tenemos que hacer. Oye, muchas gracias, Diego, un aplauso de nuevo, yo creo.